Buenas tardes, queridos amigos y amigas que sintonizan con nosotros a través de Católica Radio. Buenas tardes, Sor Cristina. Buenas tardes, Padre Obispo, y buenas tardes, Manuel, también a ti que estás con nosotros todos los días. Y llegó el miércoles, estamos a mitad de semana, y hoy la iglesia, Padre, ¿qué celebra? La fiesta de María Magdalena, una fiesta que el Papa Francisco le ha dado un carácter especial. Desde que empezó su pontificado, le ha puesto a la discípula predilecta y es la predicadora de los discípulos, de los apóstoles, la evangelizadora de los apóstoles. Por eso la fiesta de hoy es tan importante en la liturgia de nuestra iglesia. Y usted nos ha traído, ¿verdad?, este icono que sabemos le gusta mucho, que representa a esta mujer, ¿verdad?, de los evangelios, María Magdalena, en esta fiesta, en este día de hoy. En una mano tiene la cruz, esa cruz patriarcal, esa cruz de la entrega y de la donación de Jesús, su amado Maestro, y en el otro los perfumes, como un signo, como una simbología de que se levantó muy de madrugada para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Ella recibió la gran noticia, Jesús se le presenta y le dice: vete, dile a mis hermanos, he resucitado. Y hay ese diálogo tan bonito de la liturgia de hoy, donde la llama mujer, María, y cuando le llama por su nombre propio, lo reconoce. Escucha, ¿verdad? Se escucha que ha estado constante durante esta semana a través de los textos bíblicos. Vamos pues a pedir al Señor que nos ayude, por la intercesión de María Magdalena, a ser auténticos discípulos, discípulas, misioneros y misioneras. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Santa María Magdalena, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo con todos nuestros radioescuchas en este camino de fe la exhortación apostólica de la alegría del Evangelio, donde en Cristo nace y renace la alegría, la esperanza, el amor, la fuerza y sobre todo el deseo de construir el reino de Dios. Y estamos ya llegando al final de este tercer capítulo, en la cuarta parte sobre el anuncio del Evangelio, y vamos a pasar hoy en torno a la palabra de Dios. La homilía entonces tiene una guía, una brújula, y es que la homilía se hace siempre desde la palabra de Dios. Por eso vamos a ver unos elementos que vienen a poner como en el pastel la fresa, el punto final. Ay, yo me imaginé un pastel de eso que nos comemos en Navidades, Padre. No, un bizcocho entonces. Un bizcocho. O un helado. Usted es tan puertorriqueña. Ay, sí, imagínense. Ya estoy pensando en diciembre. No solo la homilía debe alimentarse de la palabra de Dios. Toda la evangelización está fundada sobre ella, escuchada, meditada, vivida, celebrada y testimoniada. Algo que enfatizó mucho el Papa Benedicto cuando el encuentro en Aparecida es que la iglesia tenía que volver a poner su vida en la roca de la palabra. Y por eso motivó, y desde entonces, hace más de 10 años, la iglesia latinoamericana y del Caribe, que ya llevaba esta experiencia, la codifica, es decir, la hace como vital en la iglesia, la lectura orante, la lectio divina, o la lectura creyente, o la lectura espiritual de la palabra de Dios, fundamento, roca de la que nos nutrimos para anunciar a Jesús. Y también retomar ese espacio donde esté la palabra de Dios, ¿verdad? En nuestros templos, en nuestros hogares, en nuestras reuniones, para que sea esa lámpara que nos ilumina y nos acompaña siempre. Por lo tanto, las Sagradas Escrituras son fuente de la evangelización. Fuente, que es una fuente donde bebemos, donde nos nutrimos, donde nos refrescamos. Es manantial de agua viva.
Por lo tanto, hace falta formarse continuamente en la escucha de la palabra. Continuamente necesitamos aprender a escuchar la palabra. No es lo mismo oír que escuchar. La iglesia no evangeliza si no se deja continuamente evangelizar. Es decir, para dar, tiene primero que recibir. Es indispensable que la palabra de Dios sea cada vez más el corazón de toda actividad eclesial. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Escritura, en la Eucaristía, gracias Padre. La palabra de Dios escuchada y celebrada, sobre todo en la Eucaristía, alimenta y refuerza interiormente a los cristianos y los vuelve capaces de un auténtico testimonio evangélico en la vida cotidiana. Entonces la palabra de Dios es escuchada, pero también celebrada. Por eso nosotros en la liturgia sacramental siempre, y se recuperó esto con el Concilio Vaticano II, se hace una proclamación de la palabra, a veces más extensa, a veces más corta, pero siempre hay iluminación de esa palabra de Dios que alimenta, que refuerza interiormente nuestra vida de cristiano y sobre todo nos hace capaces de dar testimonio del Evangelio. Ya hemos superado aquella vieja contraposición entre palabra y sacramento. Esto sucede cuando viene la época de Lutero, ¿no? Cuando viene la separación, Lutero enfatiza mucho lo de la palabra, y entonces hubo como una ruptura. Y mientras los cristianos no católicos se quedaron con la palabra, los cristianos católicos nos quedamos con los sacramentos y se fue como distanciando. Esto, gracias a Dios, y sobre todo después del Concilio Vaticano II, se ha ido cada vez más acercando. Y curiosamente, nosotros como católicos hemos redescubierto el amor a la palabra de Dios y las comunidades cristianas no católicas han redescubierto los sacramentos. La palabra proclamada, viva y eficaz, prepara la recepción del sacramento. Y en el sacramento esa palabra alcanza su máxima eficacia. Así que la palabra prepara, pero en el sacramento es eficaz. Penetra como espada de doble filo. Ante ella quedamos desnudos, se ve nuestra realidad para ser iluminada, para ser guiada, orientada, sostenida. El estudio de las Sagradas Escrituras debe ser una puerta abierta a todos los creyentes. Puerta que se abre a todos los creyentes. Es fundamental que la palabra revelada fecunde radicalmente la catequesis y todos los esfuerzos por transmitir la fe. ¿Para qué? Para que dé vida. Fecundar es eso, ¿no? Dar vida, dar espíritu. Entonces la catequesis que adolecía de textos bíblicos se ha visto enriquecida fuertemente. Por eso es que nosotros insistimos tanto que la catequesis sea iluminada, se inicie con una lectura bíblica, se ponga en un lugar especial, sobre todo aquí en nuestra diócesis de Ponce, en el centro de la pequeña comunidad, donde el evangelizado percibe esa palabra de Dios como luz, como lámpara, como fuente, como mesa, como pan, como roca. En fin, podemos poner muchos adjetivos que quieren reafirmar el mismo principio. La evangelización requiere la familiaridad con la palabra de Dios y esto exige a las diócesis, parroquias y a todas las agrupaciones católicas proponer un estudio serio y perseverante de la Biblia, así como promover su lectura orante personal y comunitaria. Estudio serio. Por eso, en los procesos de catequesis que hemos establecido en la nueva evangelización, sobre todo en ese proyecto hacia la primera comunión y postcomunión, hay un tiempo específico que se dedica al estudio según las edades y según las capacidades de la palabra de Dios. Necesitamos manejar ese libro, necesitamos conocer la Escritura, necesitamos darnos cuenta que no es simplemente un libro, es una persona, es Jesucristo. Decía San Jerónimo, si nos arrodillamos ante el Santísimo Sacramento, yo también me arrodillo ante la lectura de la palabra de Dios, porque ilumina, porque sostiene, porque anima. El mejor regalo que le podemos hacer a un niño cuando aprende a leer es una Biblia. ¿Por qué?
Porque las cosas materiales se acaban, pero la palabra de Dios es lámpara que guía toda la vida. Y permanece. Quien aprende a dejarse guiar todos los días leyendo un poquito de la Sagrada, no hace falta leer capítulos y capítulos, 2 o 3 frases, adquiere un amor profundo por el Señor, adquiere un amor profundo por Jesucristo, adquiere un amor profundo por la iglesia. Nosotros no buscamos a tientas ni necesitamos esperar que Dios nos dirija la palabra, porque realmente Dios ha hablado. Ya no es el gran desconocido, sino que se ha mostrado. Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Por eso insistimos en que esta palabra de Dios ocupa un lugar central. E insistimos, repito la palabra, que en nuestros hogares también la tengamos en un lugar específico. En una mesita que puede estar bien en la sala o en el altar familiar o en el aposento, en el cuarto, es decir, tenerla. De la misma manera que abrimos la nevera cuando pasamos cada vez por ella, pues si la ponemos en un lugar estratégico, podemos leer o a la salida o a la entrada, porque esa palabra siempre nos dice lo que necesitamos como alimento pequeño o grande que nutre en el momento oportuno. Y le llama, ¿verdad? Acojamos el sublime tesoro de la palabra revelada. Un tesoro. Y un tesoro porque es perla preciosa. Es Jesucristo mismo quien nos habla. Es Dios quien sale a nuestro encuentro. Y sale en la historia, narrando. Y sale en la historia a través de los poemas que hay en ella, los salmos. Y sale en la historia a través de las cartas. Y sale en la historia a través de los evangelios, que son una palabra que da luz, que da fuerza, que da energía, que da sobre todo alimento para el diario vivir. Así es, Padre, y entonces el estudio de las Sagradas Escrituras es puerta abierta a todos los creyentes, ¿verdad? Y hemos concluido ya este tercer capítulo en su cuarta parte sobre el anuncio del Evangelio, una evangelización para la profundización del querigma, que empezaba desde el numeral 160 hasta el numeral 175, que hemos concluido con la palabra. Este capítulo tercero, entonces, haciendo un resumen, tiene 4 partes bien específicas, ¿verdad? La primera parte hablaba del pueblo de Dios que está invitado a anunciar el Evangelio. La segunda parte, que es la más extensa, tenía que ver con la homilía. Cómo se prepara, cómo se dice. La tercera parte de este tercer capítulo, la preparación de la predicación. Entonces, una homilía es distinto a una predicación. Homilía es lo que se comparte brevemente, es como una pequeña conversación. La predicación ya es el anuncio explícito. Ya es un tiempo más de profundización. Por último, una evangelización para la profundización del querigma. Y esto nos lleva a ver un esquema, ese esquema de trabajo que es el que hemos estado poquito a poco desarrollando. ¿Qué queremos? Anunciar el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso desde el número 160 al número 175 hemos visto a través de estas 4 partes todo un proyecto de desarrollo evangelizador. Que nos iniciaba con el ¿qué? Con el querigma, que es el corazón de la misión. ¿Qué produce el querigma? Que cada persona se reconozca infinitamente amada más allá de sus límites. Más allá de sus límites, me sienta amado. Y además, que así reconozca su dignidad y su llamada a la comunión fraterna. Por lo tanto, Dios me ama y me llama a formar parte de una familia. Y ahí están entonces las claves. Dios es Padre, somos sus hijos e hijas, somos hermanos y hermanas, somos herederos de ese reino que nos ha prometido. Este querigma se actualiza en 3 elementos: en la catequesis, en el acompañamiento y en la centralidad de la palabra. ¿Qué o cómo debe ser la catequesis? Querigmática. El anuncio del amor salvífico está en el centro. Eso significa el querigma, el anunciar ese amor salvífico que se ha dado en Jesucristo muerto y resucitado, que nos ofrece el perdón, la misericordia de nuestro Padre. Mistagógica es progresiva y valora los signos litúrgicos. Una palabra rara
que los catequistas ya cada vez van conociendo mucho más, ¿verdad? La mistagogía entonces es esa progresiva y valoración de signos, esos signos que son litúrgicos, que nos anuncian o nos preanuncian una realidad mucho más profunda, el misterio que celebramos. El agua con el bautismo, el aceite con la confirmación, pan y vino con la Eucaristía, el perdón a través de los pecados que decimos. Una vez más, la unción a los enfermos que se preparan para ese encuentro, el amor que se visualiza en el matrimonio y el servicio a través de los ministros ordenados. Y dentro de esa actualización está el acompañamiento que conduce a Dios y fomenta la libertad. Y ese acompañamiento es desde los ministros ordenados, desde los religiosos y religiosas y desde los laicos. Hay distinta gradualidad en ese acompañamiento y todos podemos acompañarnos unos a los otros en ese camino hacia la santidad. Y el otro punto es la centralidad de la palabra. Todo esto entonces nos lleva a la palabra de Dios. Es base, es fundamento, es eje, es brújula, es luz, es roca. Y esa palabra, ¿verdad?, es fuente de toda la evangelización y requiere la escucha, meditación y estudio constante. Y así disponemos el corazón para entrar en el capítulo 4, que lleva como título la dimensión social de la evangelización. Pero vamos a pausar para iniciar luego de la pausa este capítulo 4. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego.
continuamos compartiendo con ustedes esta exhortación tan hermosa sobre la alegría del Evangelio y que vamos dando estos pasitos de fe. Vamos ya a entrar en el cuarto capítulo, en el capítulo cuarto, que tiene 2 partes sobre la dimensión social de la evangelización. Saludamos también a todos los que nos sintonizan a esta hora, se unen a nosotros a través de Católica Radio 88.9 y por Facebook Live. Fíjate que este capítulo lleva por nombre Dimensión Social de la Evangelización. Por lo tanto, la evangelización tiene una dimensión social. Vamos a ver cómo se define, porque aquí es donde muchas veces, como diríamos en Puerto Rico, la puerca entorcha el rabo. Y esto crea problemas cada vez que se meta en la cuestión social. Ustedes se van a dar cuenta que la doctrina social tiene su raíz en el Evangelio, que no es un invento de unos cuantos. Y por eso el Papa en este capítulo 4, que tiene 4 partes, va a darnos una síntesis maravillosa de esta doctrina social de la Iglesia. Nos dirá el numeral 176. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Entonces, evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Esto quiere decir, pero ninguna definición parcial o fragmentaria refleja la realidad rica, compleja y dinámica que comporta la evangelización, sino es con el riesgo de empobrecerla e incluso mutilarla. hay gente que le mete tijera a ese elemento. Y si por ello fuera, arrancarían las páginas del Evangelio que hablan de lo social. Y son muchas. Se quedaría con 4 páginas. Ahora quisiera compartir mis inquietudes acerca de la dimensión social, de la evangelización, precisamente porque si esta dimensión no está debidamente explicitada, siempre se corre el riesgo de desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene la misión evangelizadora. Es decir, que si no la explicitamos, hay un riesgo. Desfigura el sentido auténtico de hacer esa presencia del reino de Dios. ¿Cómo se hace el reino de Dios presente en el mundo? A través de lo social. Y tengamos presente que es a los laicos a quienes corresponde fundamentalmente ese trabajo evangelizador en su medio ambiente. Las repercusiones comunitarias y sociales del querigma. Si el querigma es el anuncio del amor de Dios manifestado plenamente en Jesucristo, esto tiene repercusiones, es decir, afecta lo comunitario, lo social. El querigma tiene un contenido ineludiblemente social. Es social el querigma. Eso quiere decir que influye en la comunidad, no es solamente para los individuos privadamente, es social. En el corazón mismo del Evangelio está la vida comunitaria y el compromiso con los otros. Entonces, ¿qué entendemos por social? El compromiso de vida comunitaria y con los demás. Eso está en el corazón del Evangelio. Por eso Jesús, todos los signos que realiza, siempre los hace para favorecer la vida de comunidad y para favorecer un compromiso, misión con, hacia él. ¿Hacia quiénes? Hacia los demás. El contenido del primer anuncio tiene una inmediata repercusión moral cuyo centro es la caridad. Por eso decía la redefinición de la palabra caridad, que solidaridad, decía San Juan Pablo II, es el nuevo nombre de la caridad. Confesión de la fe y compromiso social. ¿Confiesa tu fe? Pues te tiene que llevar a un compromiso. ¿Dónde? En lo social, en lo comunitario. Confesar a un Padre que ama infinitamente a cada ser humano implica descubrir que con ello le confiere una dignidad infinita. ¿A quién le confiere una dignidad infinita? Al ser humano. Por eso el ser humano es sagrado. Tierra sagrada, decían los números anteriores en estos días. Entonces, ante el ser humano, yo toco, palpo al mismo Dios. Confesar que el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Esa frase es muy linda y de fe.
Confesar que el Hijo de Dios, el misterio de la encarnación, asumió nuestra carne humana, significa que cada persona, mira que no dice que son los cristianos. Ajá, que cada persona, sea cristiano o no sea cristiano, sea hombre o sea mujer, sea joven o sea viejo, esté sano o esté enfermo, sea un desgraciado en él, como dice la gente, no es desgraciado sin gracia, sin el amor, sin que no experimente el amor de Dios como si lo tiene una dignidad, y esa dignidad toca el corazón mismo de Dios. Ha sido elevada al corazón mismo de Dios. Confesar que Jesús dio su sangre por nosotros nos impide conservar alguna duda acerca del amor sin límites que ennoblece a todo ser humano. Es preciosísimo, ¿sabes? Ennoblece a todo ser humano. Ennoblece. Es un amor sin límite que ennoblece. Dios no quiere a uno más que a otro. A todos nos quiere por igual. Y esto hay cosas, hay gente que no le entiende, no le entra en la ceja. Y de ahí vienen todos los problemas de racismo, de ahí vienen todos los problemas de rechazo a las personas por su diferencia mental, por sus actitudes. Es decir, vamos sectorizando, al final nos quedamos con unos cuantos y al final nos quedamos con nosotros mismos porque somos lo mejor de lo mejor de lo mejor del mundo. Yo, egoísta más no poder. Su redención tiene un sentido social, porque Dios en Cristo no redime solamente la persona individual, sino también las relaciones sociales entre los hombres. ¿Y por qué la redime? Las relaciones sociales, porque nos hace tomar conciencia de que somos hermanos, crea puentes, crea comunión. Confesar que el Espíritu Santo actúa en todos implica reconocer que Él procura penetrar toda situación humana y todos los vínculos sociales. Imagínate, el Espíritu Santo penetra, y esto es importantísimo, toda situación humana y todos los vínculos sociales. Y no está diciendo los vínculos sociales buenos. No está diciendo eso, está diciendo toda situación humana. Penetra todos los vínculos sociales. Aún las cosas más absurdas, como pudo haber sido la guerra, o como es la guerra, como es el maltrato, aún ahí el Espíritu Santo se hace presente. Esto es un misterio tremendamente impactante, y por eso hay cosas que nosotros no las entendemos del todo. Y entrar en el misterio de Dios a veces solo nos queda contemplar y mirar y tratar de entender desde Dios, no desde los hombres, porque el hombre puede ser tremendamente cruel, pero sin embargo Dios es infinitamente bueno. Y a veces uno se pregunta, ¿y dónde estaba Dios cuando sucedió esto? En tu corazón. Y no solo en el corazón, en el sufriente, en el que sufre. Hay frases muy duras, ¿no? O muy expresivas. Cuando la Shoah, es decir, cuando el Holocausto, ¿dónde estaba Dios? En estos crímenes que hay, ¿dónde está Dios? Cuando se mata un inocente, ¿dónde está? Son preguntas que nos hacemos todos. Correcto. Nos cuestionamos también. Y si no tenemos la claridad y no somos capaces de mirar más allá en clave de querigma, no entendemos, perdone la expresión, ni jota, y por eso estamos perdidos. El Espíritu Santo posee una inventiva infinita, propia de una mente divina. Así que el Espíritu Santo es inventor. Por eso el Espíritu Santo se inventa cosas que no nos caben en nuestra cabeza. Que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. Un nudo es una cosa que no tiene solución aparente, y el Espíritu Santo es capaz de desatar. Interesante. ¿Cuáles son los nudos? ¿Qué es lo que me tiene a mí ennudado? Atado. ¿Cuál es el nudo que me está ahorcando, que me está ahogando, que me está robando la vida? La evangelización procura cooperar también con esa acción liberadora del Espíritu. Así que la evangelización coopera con la acción del Padre, con la del Hijo, con la del Espíritu. Es el misterio de la Trinidad. El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos a imagen de esa comunión divina, por lo cual
No podemos realizarnos ni salvarnos solos. Es decir, Dios es comunidad y yo no me salvo solo. Por eso es terrible cuando la gente se aísla y olvida que te condenas a la soledad más absoluta cuando no eres capaz de crear puentes de comunión. Desde el corazón del Evangelio reconocemos la íntima conexión que existe entre evangelización y promoción humana. Si yo no desarrollo la palabra en acciones concretas en favor de los humanos, y recordemos el domingo pasado que el ser humano tiene que estar enfocado, orientado hacia la bondad, trigo, y no hacia la maldad, cizaña, pero que tenemos tanto trigo como cizaña. Que necesariamente debe expresarse y desarrollarse en toda acción evangelizadora. La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar por Dios y amarlo con el amor que Él mismo nos comunica, provoca en la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Interesante, ¿no? Y hermosísimo. Descubrir ese amor de Dios, dejarme amar por Dios y amarlo con el mismo amor que Él mismo nos comunica, provoca en mi vida, en mis acciones, una reacción. Desear, buscar y cuidar el bien de los demás. Por eso es que inicia la aceptación del primer anuncio. En el momento en que yo descubro eso en mi vida y la acción de Dios en mi vida, entonces la voy a poder descubrir y voy a poder actuar conforme a eso con los demás. En el numeral 179 nos dirá el Papa: esta inseparable conexión entre la recepción del anuncio salvífico y un efectivo amor fraterno está expresada en algunos textos de las Escrituras que conviene considerar y meditar detenidamente para extraer de ellos todas sus consecuencias. Si te das cuenta, este número empalma con aquel número que veíamos al final del capítulo anterior, las Sagradas Escrituras. Y ahora nos va a poner unos ejemplos concretos de textos bíblicos que unen querigma con promoción. Es un mensaje al cual frecuentemente nos acostumbramos. Lo repetimos casi mecánicamente, pero no nos aseguramos de que tenga una real incidencia en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Lo repetimos como una grabadora, pero no toca la vida. Ese es un gran peligro. Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que no nos lleva a perder Qué peligroso y qué dañino es este acostumbramiento que nos lleva a perder el asombro, la cautivación, el entusiasmo por vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia. Es un peligro si perdemos el asombro, ese asombro que cautiva, ese entusiasmo que me lleva a poner en práctica el evangelio. ¿Cuál evangelio? El de la fraternidad y el de la justicia. Por eso cuando hay situaciones en el país donde amerita que nosotros nos hagamos presentes y no lo hacemos, estamos apoyando eso que es injusto. Rompemos la fraternidad. Y hay gente que dice, y hay gente que hace, y hay gente que vive en la inopia, es decir, fuera de la realidad, acusando a todo el mundo de comunista, olvidándose que la fraternidad es el gran regalo que Jesucristo nos ha transmitido y nos ha enseñado sobre todo y quiere que vivamos. La palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. La perenne prolongación de la encarnación para cada uno de nosotros. Es decir, que yo descubro a Jesucristo, el encarnado, en carne acción, en el hermano que está a mi lado, especialmente en el que sufre. Lo que hiciste a uno de estos hermanos míos más pequeños, me lo hiciste a mí, ¿verdad?
Y eso tiene que ver en la doble relación, ¿no? Lo que yo hago de bueno o lo que hago de malo. Las dos cosas van directamente a tocar al Dios en quien creemos, a Jesús. ¿De qué te vale tener fe si no tienes obra, verdad? Si no hay obra, y eso nos lo dice la misma palabra, ¿verdad? Al final de nuestras vidas que hemos hecho, ¿verdad? En ese examen de conciencia, siervo inútil soy, he hecho lo que he tenido que hacer. Lo que hagamos con los demás tiene una dimensión trascendente. Si lo que yo hago con los demás trasciende mi vida, va más allá, me lleva a Dios. Con la medida con que midan, se les medirá. Y responde a la misericordia divina con nosotros. Sean compasivos como nuestro Padre es compasivo. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Con la medida con que midan, se les medirá. Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad de la salida de sí hacia el hermano, como uno de los dos mandamientos principales que fundan una norma moral y como el no una norma y fundan toda norma moral. Gracias, porque una Padre. norma puede ser una, Sí, pero es toda la vida. Toda la vida. Gracias, Padre. Y como el signo más claro para discernir acerca del camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios. Es decir, que eso envuelve toda la vida. Y eso quiere decir que desde que me levanto hasta que me acuesto, tengo que ser coherente. Y por eso es una esquizofrenia espiritual. Esquizofrenia es cuando hay dos, uno está dividido. Entonces piensa una cosa y hace otra. Y entonces hay gente que hace unas cosas por la mañana y por la tarde hace todo lo contrario. O por la noche. Entonces esto es interesante, ¿no? Porque eso nos demuestra que no hay honestidad, que no estamos del todo convertidos, que no hemos vuelto nuestra vida a Dios. Por eso toda norma, toda vida, el todo, que es muy complejo, envuelve toda mi vida, toda mi acción, que en Jesucristo ya ha sido redimida y salvada. Por eso mismo, el servicio de la caridad es también una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia. Es decir, la Iglesia no puede existir sin caridad. Y caridad no son obritas, ese estilo de vida, un amor profundo que me lleva y me urge a dar lo mejor de mí, como lo hizo Jesús para la salvación del mundo. Así como la Iglesia es misionera por naturaleza, también brota ineludiblemente de esa naturaleza la caridad efectiva con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve. Entonces hay una caridad que es efectiva, hay una caridad que es afectiva. Ay, yo te quiero mucho. Pero es que es una caridad efectiva. En acción. En acción. Y por eso dice, ¿con quién es efectiva? Con el prójimo. Y esto se demuestra con la compasión. La compasión que comprende, asiste y promueve. Yo te amo mucho, pero no te comprendo. Yo te amo mucho, pero no te asisto. Y yo te amo mucho, pero no te promuevo. Sí. Si yo pudiéndote ayudar en la educación no te ayudo, no te amo. Porque a una persona ignorante es muy fácil manipularla, pero una persona que ha estudiado no es tan fácil. Una persona que yo asisto, la atiendo y busco la forma de resolver su asunto. No tiene comida, le busco la comida. Está enfermo, lo visito, lo curo, lo sano. Está preso, se siente solo, lo voy a ver. Esos son afectos que tengo, lo amo, pero que tienen sus efectos. Y hay gente, o habemos muchos que tenemos mucho afecto, pero poco efecto. Y en la catequesis que nosotros damos a las personas, tenemos que ayudarles a que amen afectivamente, pero efectivamente. Dice un refrán por ahí: caridad que no toca el bolsillo no es caridad. Es decir, yo te quiero mucho, pero si no soy capaz de meter la mano en el bolsillo y sacar de lo mío para ayudarte, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Por eso
la gente que tiene conciencia del amor afectivo, sobre todo en comunidades muy necesitadas, le llevan algo. Por ejemplo, tú le llevas 2 plátanos y el que ama afectivamente dice: ay, yo amo a mi vecino, pero lo ama efectivamente, se queda con un plátano y el otro plátano se lo lleva al vecino, porque no come solo, comparte. Y esto, hermanos y hermanas, es consecuencia del querigma. Me lleva a amar a Dios, pero a un Dios que encuentro en la gente. Por eso hablaba de la encarnación. Y la encarnación se prolonga en las personas que están a mi lado, que sufren, que verdaderamente sienten necesidad. Y por eso el Papa nos presentaba, ¿verdad?, todo esto desde la palabra de Dios, que nos enseña que en el hermano está permanentemente esa prolongación, ¿verdad?, lo que decía usted, Padre, de la encarnación para cada uno de nosotros. Esto que hiciste con uno de mis hermanos, hazlo, ¿verdad?, con los más pequeños, también lo hiciste conmigo. Y esto es parte de la esencia. Fíjate que es interesante que cuando miramos un poquito la historia de la evangelización, cuando se inicia un proyecto evangelizador en una comunidad y los que van misioneros, laicos, religiosos o religiosas o ministros ordenados, si tienen conciencia de esa evangelización, lo primero que van a hacer es ver la necesidad de la comunidad. Correcto. Y ciertamente necesitan orar, pero automáticamente, como parte de ese amor afectivo, me voy a vivir a ese barrio, viene lo efectivo. Y es que inmediatamente se organiza la comunidad y empiezan a ver, los niños no van a la escuela, pues van a hacer una escuelita. Aunque es una escuelita remediativa, y empiezan a dar tutoría. Y si hay enfermos, empiezan a visitar a esos enfermos. Curioso. Y si hay ancianos, atender a esos ancianos. Porque una cosa lleva a la otra. Y si hay gente que no tiene casita o las tiene maltrechas, vamos a ver cómo podemos ayudar a esas casitas. Entonces la encarnación me lleva a meterme ahí, pero a promover. Y si eso tiene que ver con la salud y esa comunidad tiene un problema de aguas, pues vamos a buscar la forma que vamos a resolver ese problema de agua. Y no esperamos que el gobierno venga a resolver el problema, porque entonces empiezan todas las... Por eso lo tiene que hacer el gobierno, porque no sé qué, no sé cuánto, y empezamos esa historia. O sea, lo que tú puedes hacer porque amas a esa gente afectivamente, tiene que ser también efectivamente con acciones concretas. Si no, las palabras se las lleva el viento. ¿Verdad? Por eso es un reino que aterriza, y ya se nos está acabando el tiempo, y miramos un poquito hacia atrás. ¿Qué es evangelizar entonces? Hacer presente en el mundo el reino de Dios, cuidándonos de no desfigurar el sentido auténtico e integral que tiene esa misión, descubriendo que el querigma tiene una dimensión social y que hay una íntima conexión entre evangelizar y promoción humana. Por eso Jesús predica la palabra, pero a la vez atiende a los enfermos, a los necesitados, a los hambrientos. Es interesante cómo una cosa va a la par de la otra. Y por eso pues nos invita a vivir el evangelio de la fraternidad y la justicia, que es lo que hemos estado entonces compartiendo en este numeral 179. Deseamos, buscamos y queremos cuidar al ser humano que está junto a nosotros. Desde una palabra que me motiva, pero sobre todo desde acciones que expresan que esa motivación es verdadera y no simplemente una falsa utopía o una ilusión muy bonita. Por eso es que la iglesia, que es misionera por naturaleza, que promueve, que asiste, que comprende, pues esa caridad efectiva con el prójimo. Y se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo. Miércoles, hoy en esta fiesta de Santa María Magdalena, ¿verdad? Esa mujer que estuvo atenta, que fue allí y que pudo sentir ese nombre, ¿verdad? María, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, y ahí lo reconoce, ¿verdad? De que no lo reconocía al principio, pues al decir María, eres tu maestra. Y recibe una misión, promueve a mis hermanos, anúnciales, que vayan a Galilea, que allí me verán. Vamos a pedirle a la Virgen también que nos asista a ser hombres y mujeres evangelizadores desde el reino que se hace presente en medio de las situaciones más inhumanas de nuestro mundo. Santa María de Guadalupe, en un mundo
en el que a veces desoímos la voz de Dios. Y cerramos nuestro corazón a los gritos y necesitados de las personas. Nosotros queremos ser contigo y como tú, misioneros, que hacen suya la revolución de la ternura. Para que la iglesia llegue a ser casa para muchos, madre para todos los pueblos y signo creíble de un mundo nuevo. En estos tiempos de pandemia, ayúdanos a poner corazón donde la enfermedad ha provocado muerte, soledad, pobreza y desesperanza. Madre de Dios y Madre de la Iglesia, queremos guardar como tú la palabra de Dios y hacer la vida con generosidad y alegría. Acompáñanos en nuestro camino, para que no busquemos otra cosa que seguir a Jesucristo y buscar en todo la gloria de Dios. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana si Dios quiere. Buenas tardes a todos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de